El gerente de consultoría de Connection Pro, Álvaro González, se refirió en primer lugar sobre el trabajo que ellos como empresa realizan y en donde la unión del marketing con las ventas tiene un papel preponderante, en especial en las pequeñas y medianas empresas. Bueno, Connection Pro somos una agencia comercial, me gusta Ya. partir por ahí, principalmente porque el hecho de ser una agencia comercial apunta a ayudar y potenciar a las empresas en todo ese ámbito, amplio, dicho sea de paso, que tenga que ver y nuestra iniciativa, nuestra hipótesis inicial se basa en ser capaces de unir el marketing con las ventas de manera sistemática y bien hecha, sobre todo para empresas pequeñas y medianas, donde muchas veces nos dicen, oye, yo no tengo un área de marketing y un área de ventas, obviamente. La estructura las tenemos que hacer todas, pero fundamentalmente nos interesa ponerle sistematización a esos procesos, lo cual implica el desarrollo del área de marketing digital inicialmente, y en un segundo lugar, nosotros tenemos todo un proceso también de consultoría comercial. Ya. Dentro del aspecto de marketing digital nos ayudamos y fomentamos obviamente a las compañías en el estudio de su propia empresa desde la razón de ser, es decir, desde su estrategia, misión, visión, valores, etcétera. Entendemos su modelo de negocio, entendemos sus formas para vender y desde ahí diseñamos la mejor estrategia digital y obviamente la implementamos acorde a la realidad con que se encuentra esa empresa hoy en el mercado. Es decir, nosotros tenemos 4 tipos de programas: nace, crece, escala y explota, que obviamente se enlazan a la realidad que tenga cada una de las empresas, ya sea venta B2B o venta B2C, ya sea venta de productos o venta de servicios. La idea es obviamente acompañar a la empresa en ese sentido. Desde el punto de vista de la consultoría, lo que hacemos es ayudar a las compañías a la implementación de cosas que no son fáciles, que tienen que ver con que las compañías son muy buenas encontrando habilidad, pero muchas veces nos hace falta el conocimiento y nos hace falta la disciplina para que en su conjunto, habilidad más conocimiento más disciplina, sean la ecuación ganadora desde el punto de vista comercial. ¿Y a qué nos referimos con eso? Muchas veces las compañías contratan a un muy buen vendedor, a un muy buen jefe comercial, a un buen gerente comercial, o incluso los mismos dueños son muy buenos para eso, pero escasean en sistematización de procesos. Por lo tanto, nuestro trabajo y nuestro desafío en esa rama de nuestra compañía es ayudar y potenciar en esa sistematización y en el control de las acciones para que el desarrollo comercial, obviamente, de las empresas sea sostenible en el tiempo. En segundo término, Álvaro González recomendó a las pymes concentrarse en los procesos comerciales y en lo que eso significa. Al menos en mi experiencia, y obviamente, insisto, es parte de la propuesta de valor que nosotros queremos entregar, pero fundamentalmente es conocer sus procesos. Conocer los procesos comerciales. Y conocer los procesos comerciales me refiero a, por ejemplo, si yo tengo un vendedor que sale a la calle, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llamar por teléfono, asistir a una reunión, hacer una cotización, hacer un seguimiento. ¿Cómo se hace ese seguimiento? ¿Por WhatsApp, por correo, llamadas telefónicas, cada cuánto, etcétera? Eso en primer lugar, conocer muy claramente el proceso. En segundo lugar es conocer la estructura. Es decir, ¿cuál es el perfil de vendedor, siguiendo el mismo ejemplo, que yo requiero para ejecutar ese proceso? Y normalmente lo que ocurre es que las empresas hacen todo lo opuesto. Contratan a una persona muy talentosa, es decir, muy hábil, pero escaseamos en la rigurosidad y el conocimiento, obviamente, para hacerle ese seguimiento. Entonces, hacemos las cosas a la inversa. Pegamos nuestros procesos a las habilidades de las personas y no las habilidades de las personas las ponemos a disposición de nuestros procesos. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Dependemos sistemáticamente de las mismas personas para crecer y en función de eso, obviamente, vamos limitando el mismo, valga la redundancia, crecimiento de la compañía. Es decir, si ese vendedor se va a la competencia, fácilmente se puede llevar su cartera de cliente. Y eso es un indicador muy claro de que los procesos se pegaron a la persona y no las personas a los procesos. Por su parte, el gerente de consultoría de Connection Pro expresó que antes de hacer un diagnóstico al interior de una empresa es importante tener un conocimiento cabal de ella. Yo haría una acepción que tiene que ver con nuestra metodología también de trabajo, viene de cerca la recomendación. Pero antes de hacer un diagnóstico, a nosotros nos interesa ejecutar un primer proceso que es de conocimiento a cabalidad de la empresa. Y ese conocimiento a cabalidad nosotros lo hacemos a través de una metodología propia que le llamamos método G6. Ese es el primer paso, que es conocer a la empresa. Lo que ocurre normalmente es que todos los levantamientos de información e interpretaciones que nosotros hacemos de ese primer escenario también le sirven al mismo empresario para autoconocerse. Hay un montón de preguntas que uno nunca se hace y que nosotros necesariamente las hacemos ahí. Una vez que conocemos a las personas y conocemos obviamente a la empresa, el segundo paso es diagnosticar. Ok, dada esa característica que tiene tu empresa, ok, diagnostiquemos dónde están las piedras en el zapato. ¿Por qué? Porque muchas veces si partimos desde el diagnóstico y sin el conocimiento previo de la empresa, ese diagnóstico empieza a ser muy de corto plazo.
Por tanto, solucionamos cositas de muy corto plazo y no somos capaces de proyectar naturalmente una solución de más largo plazo, que es obviamente lo que todos buscamos. A juicio del experto, una vez realizado el trabajo de conocimiento, de diagnóstico y conocer los procesos al interior de una pyme, es clave controlar. Si es que la empresa tiene claro sus procesos, sabe muy bien cuál es el perfil de personas que lo va a ejecutar, conoce las herramientas que le entrega a esa persona y un manual de procedimiento, lo que nos queda es definitivamente controlar esos procesos. Y el control de esos procesos, como bien lo dice en la palabra, apunta a que cada una de las etapas del proceso tenga un input y un output. Es decir, qué es lo que ingresa y qué es lo que sale de cada uno de esos procesos. Una llamada telefónica, perfecto. Del 100% de las llamadas telefónicas, ¿cuántas me contestaron? O del 100% de mi cartera de clientes, ¿con cuántos te estáis contactando semanalmente? Y así suma y sigue. Es ir identificando esos factores de control. Si yo no tengo control, planificar es muy difícil. Si yo no tengo control y si no tengo procesos, no puedo proyectar, hacer esa planificación comercial que tú me estás preguntando. Entonces, lo inicial y lo esencial es comprender eso. Fundamentalmente porque yo le puedo decir a todo el mundo que voy a vender el triple este año. Ok, pero ¿cómo? Si la gran pregunta a resolver es el cómo. Y el cómo se resuelve a partir de conocimiento de procesos y control de los mismos. Insisto, y sobre eso poner toda la habilidad y toda la técnica que tiene la fuerza de venta normalmente. Consultado sobre las enseñanzas que dejó la pandemia del COVID-19 en las pymes, González dijo que la más destacada es la capacidad de adaptación a los cambios. Yo creo que sale lo mejor también que tienen las pymes. Una de las muy buenas cosas que tienen las pymes es su capacidad de adaptación. La adaptabilidad que tenemos al cambio y la velocidad con que lo hacemos, porque nosotros, Connection Pro también es una pyme, nos permite obviamente adaptarnos. Ahora, esa adaptación al cambio implica un cambio cultural que viene desde uno. Y eso obviamente los mismos dueños y empresarios tienen que generar las condiciones para que ese cambio se dé. Si el dueño de una compañía, de una pyme, no cree en ese cambio, no cree en esa adaptación, no cree, no sé, en las nuevas tecnologías, en hacer alguna reunión por Zoom, o que su equipo va a trabajar tranquilamente desde su casa y va a rendir tal o cual como él le espera, si es que el empresario no cree, es muy difícil que esas cosas pasen. Y la gran mayoría de las empresas que no sobrevivieron, desafortunadamente, tiene que ver más por esa reticencia. En el mundo de las pymes, eso es muy bueno, la capacidad de adaptación, pero al mismo tiempo nos muestra la otra cara, que es que sí, la empresa empieza a adquirir, por llamarlo de alguna forma, la cultura que tiene el mismo dueño. Y lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que intentar hacer en el tiempo es despersonalizar, es separar la cosa de la empresa de lo que son los dueños, desde las billeteras en adelante, pero por sobre todo tiene que ver con esa capacidad de adaptación que es fundamental, es demasiado necesaria en estos tiempos. O sea, esa misma, volviendo a la pregunta anterior, esa proyección comercial hoy por hoy se tiene que hacer a 2 años. Hoy pensar en una proyección de 10 años es muy difícil porque hay mucha interferencia tecnológica, sobre todo, que da una vorágine increíble, una velocidad increíble de adaptación de nuevas tecnologías, y por tanto el empresario tiene que tener esas antenas bien paradas. ¿Cómo vamos a ir incorporando esas tecnologías? Sin ir más lejos, en este minuto estamos haciendo una entrevista vía Zoom, que hace 2 años atrás probablemente era impensado, era necesario estar sentado en una misma mesa, etc. Y bueno, y los negocios que se han ido haciendo durante la pandemia, obviamente el área digital toma un peso superlativo sobre eso. Acerca de los problemas que presentan las pymes y de que de alguna u otra manera les impide crecer, el gerente de consultoría de Connection Pro dijo que tiene que ver fundamentalmente con la estructura de la empresa. Mira, voy a ser bien simplista a la hora de decirlo, pero obviamente es un tema muy importante. Pero nuevamente tiene que ver con la estructuración de la empresa, cómo está estructurada. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas de menor tamaño, pequeñas y medianas, la gran mayoría de los procesos depende de los dueños. El dueño no se puede ir de vacaciones tranquilo. El dueño no tiene muchas veces la opción siquiera de enfermarse. ¿Por qué? Porque también hay una cuestión de los procesos de la compañía, todos recaen en un mismo lugar, y por tanto, dado que los procesos recaen en un mismo lugar me refiero al dueño, dado eso, es muy difícil buscar personas que lo suplan, obviamente. Entonces, lo primero es definir procesos, y lo segundo es armar una estructura acorde. Y lo que ocurre es que los roles y las responsabilidades no están bien definidas. Y por lo tanto, como no están bien definidas, ¿a quién le delego las cosas? ¿Qué es lo que tengo que delegar? Y ahí muchas veces ocurre que en los clásicos errores que hacemos, hay pegas que se hacen 2 veces porque hay 2 personas haciendo lo mismo, y por sobre todo hay pegas que no se hacen, y las pegas que no se hacen son los incendios, y el dueño dice, puta, tengo que estar en todos los incendios.
es precisamente por eso. Y finalmente, hay una segunda derivada, que es que para resolver esos problemas, lo que siempre pensamos es traernos gerentes, o traernos mandos medios que vengan a apoyarnos. Y la verdad es que cuando yo tengo procesos bien armados, eso lo único que hace es sobreestructurarnos y encarecer nuestra estructura, y por lo tanto limitar el crecimiento, a diferencia de si es que somos capaces de definir que existen procesos y roles que son operativos, ejecutivos y directivos, de gestión y directivos, perdón. Si vamos siendo capaces de ir identificando que cada uno de esos procesos y cada uno de esos roles cumple esa función, naturalmente los procesos operativos son los más fáciles, entre comillas, de delegar, y eso lo que te permite es una amplitud y una adaptación mucho más rápida a ese crecimiento. Además, entregó algunas claves para que las pymes puedan tener un crecimiento sostenido en el tiempo. En primer lugar, nosotros le llamamos acá a la interna los vectores de generación de valor. ¿Ya? ¿Qué decimos con los vectores de generación de valor? Tiene que ver cómo la empresa hoy día está ejecutando su modelo de negocio, es decir, cómo está creando, distribuyendo y capturando valor. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, podemos tener una empresa chilena representante de una empresa extranjera, por decir cualquier cosa. Un vector de generación de valor está hacia el mercado, hacia captar clientes nuevos. Un segundo vector de generación de valor puede ser el cultivar a los clientes que ya tiene. Y un tercer vector de valor puede ser el mantener el vínculo con esta empresa representada. Porque sin ese vínculo no puedo generar valor hacia el otro lado. Ahí tú tenés automáticamente una empresa que tiene 3 vectores. Eso es lo esencial, es comprender dónde estoy aportando, dónde no estoy aportando valor. Cuando identifico con claridad esos vectores, lo que nos queda eventualmente es definir sus procesos para cada uno de ellos, cómo se captan clientes, cómo se cultivan esos mismos clientes, cómo mantengo este vínculo con la empresa representada. Estoy poniéndolo como ejemplo. Esto aplica para un e-commerce, aplica para una empresa B2B, aplica para una empresa que venda servicios, da lo mismo. Una vez que yo tengo eso, el tercer eje que yo creo fundamental es la definición de la estructura, es quién se hace cargo de esos procesos. Y no pensar con nombre y apellido, sino que pensar en el rol. Este proceso es bueno que lo haga el gerente general de la empresa. Este proceso es bueno que lo haga el ejecutivo comercial. Lo que no quiere decir que el ejecutivo comercial con el gerente general sean 2 personas distintas. Puede ser la misma persona, pero que ocupa sombreros distintos. ¿Por qué? Porque comprende sus procesos. Fundamentalmente por ahí pasa. La gran gracia de eso es que uno puede replicar los procesos. Uno no puede replicar las personas. Cuando todas las cosas recaen sobre las personas y yo quiero crecer, me tendría que duplicar. Si es que yo entiendo cuál es el proceso que se tiene que cumplir, puedo multiplicar los procesos e ir poniendo personas adecuadas para que lo ejecuten de la manera que yo quiero que se ejecute. Y eso nos entrega el tercer factor, que es el control. Control. Hoy estamos en un mundo y en una generación, sobre todo, que no nos gusta ser controlados. No nos gusta controlar ni ser controlados. Y el eje control es una herramienta que no quiere decir que yo esté con el látigo, no quiere decir que yo vaya... No, en absoluto. Por el contrario, incluso podéis poner buena zanahoria a través del control. Pero lo que nos permite el control es la medición. Y si no puedo medir un proceso, no lo puedo gestionar. Finalmente comentó el trabajo que realizan en Connection Pro y explicó todo el proceso que ellos cuentan para ir en ayuda de las pequeñas y medianas empresas. Nosotros lo que generamos es un proceso de consultoría y acompañamiento que dura desde 7 meses. El primer ciclo dura 7 meses, luego una renovación, donde básicamente nos vamos a dedicar y abocar a comprender a la empresa en primer lugar, a través de nuestra metodología G6, diagnosticar cuáles son los dolores más importantes y comprender cuáles son sus mismos vectores de generación de valor, definir todos sus procesos comerciales, definir toda su estructura comercial, definir y desarrollar todas sus herramientas comerciales. Es decir, ¿a qué me refiero con herramientas? Me refiero a, si hablamos de que tienen que llamar por teléfono, nosotros vamos a desarrollarte el script telefónico. ¿Qué es lo que cuál es el guión? ¿Qué es lo que tenéis que decir? Lo que no tenéis que decir. Y así sucesivamente. Luego vamos a desarrollar todo el manual de procedimientos, que es básicamente el libro sagrado del área comercial de mi empresa, en términos prácticos. ¿Y para qué? Para que en un quinto paso lo que hacemos es desarrollar un informe de gestión comercial. Cómo la empresa debiese controlar todos esos procesos. Cómo ese manual de procedimiento efectivamente se controla y se gestiona. Pero fundamentalmente, en último lugar, es ese comité comercial, que es la instancia formal, como digo. Una instancia formal que nos permita darle un soporte y un acompañamiento real a ese empresario, que entregue obviamente información y entregue un feedback de cómo ir mejorando sistemáticamente las cosas. ¿Y a qué nos referimos con eso? ¿Cómo se va a controlar, por ejemplo, una agencia de marketing digital? Y te lo digo porque nosotros también tenemos nuestra área de marketing digital. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo controlamos a la fuerza de venta? Oye, vamos a poner un cartel en la calle. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el feedback? ¿Qué es lo que necesitamos? Todo eso lo genera este comité comercial.
Y por eso digo que nuevamente después finalmente renovamos los contratos muchas veces para seguir implementando ese comité comercial a futuro, tener mirada externa, tener una orientación, tener una guía constante que quincenalmente te va a estar acompañando durante todo este proceso.